Bienvenidas a las visitas, bienvenidos a los hermanos que hacía tiempo que no los mirábamos. Aquí la hermana María, ¿verdad? Que ya hacía meses, ¿verdad? A lo mejor. Pero aquí están de nuevo con nosotros, con su familia. Así es que bienvenidos a cada uno. Y así vamos a prepararnos para la enseñanza en esta tarde. No sin antes dejarles saber algunos cambios pequeños que vamos a tener de aquí en adelante sobre los servicios. Bueno, el único cambio que vamos a tener, para que sepan, es que empezando de este miércoles de la semana que viene, vamos a salir a las 9:30, a las 9, porque estamos saliendo a las 9:30 en todos los servicios, lo que es el miércoles y el viernes. Estamos haciendo los servicios de 7:30 a 9:30. Entonces, vimos que en realidad los miércoles no llegan todos ustedes. Y entonces los que lleguen, pues es bueno que también, ¿verdad?, podamos salir un poco temprano porque es entre semana y los niños van a la escuela. Entonces sentimos de parte de Dios que los miércoles va a ser el servicio de 7:30 a 9 de la noche, para que usted venga y pronto esté de regreso a su casa. Va a ser 1 hora y media de servicio, lo que es la alabanza y la prédica. Así es que empezando desde el miércoles van a ser los servicios igual de 7:30, pero vamos a salir a las 9, no a las 9:30. Y los demás servicios pues van a quedar igual, el viernes a las 7:30 y salimos a las 9:30. Y los días de hoy, de las 5 a las 7. Solamente el miércoles vamos a hacer ese pequeño cambio que creemos que es conveniente, ya que es entre semana y yo sé que todos trabajamos. Entonces, para que usted llegue los miércoles también y podamos irnos temprano para la casa y descansar a tiempo. También quiero decirles que en los servicios, esto es para todas las familias que tienen sus niños, procure tener a sus hijos aquí en el santuario mientras está la alabanza, la adoración y hasta que se recoge la ofrenda, porque a veces están allá en la parte de atrás y no hay nadie que los cuide. Entonces a veces hacen travesuras, a veces hacen muchas cosas allá atrás que nadie los ve. Y es bueno que usted los tenga aquí con usted, porque así, para que haya más orden. Esa es una sugerencia que les pedimos a los padres que tienen sus niños. Manténganlos aquí con ustedes. Es solamente un ratito, solamente si usted llega tarde, mayormente, pues a veces son solo 15 minutos, si llega casi ya cuando la alabanza está terminando. Pero trate de tenerlos aquí en el santuario, porque si usted va en la parte de atrás, hay un poco de desorden ya. Están las paredes muy rayadas y prontamente vamos a tener que darle mantenimiento otra vez, a darle una retocada a la pintura y los daños que están ya hechos, para que así se mantenga el edificio, porque ya vamos a renovar, creo que en julio nos toca renovar. Entonces queremos que nos sigan, ¿verdad?, dejando rentar el local sin ningún problema y eso es lo que vamos a hacer. Así es que ayúdenos a mantener el templo en buen estado y mantenga a sus hijos, es solamente un rato. Y además usted enseña a sus hijos a que tienen que estar aquí adorando a Dios junto con usted. Porque imagínese que usted trae sus hijos y usted aquí adorando a Dios, pero sus hijos allá no saben ni qué está pasando aquí, sino que ellos tienen que darse cuenta que cuando venimos al templo, venimos a adorar a Dios y venimos a escuchar su palabra. Y sabemos, como ellos son niños, a ellos lo que les gusta es jugar, pero tan siquiera manténgalos con usted mientras está la alabanza, la adoración y mientras se recoge la ofrenda. Bueno, esa es una sugerencia de parte nuestra como pastores. Yo quiero que me acompañen inclinando sus rostros ahí, porque me acordé, más que nada me vino a la mente de que yo tengo un primo en México que está enfermo, le diagnosticaron COVID y está en una situación bien crítica. Él tiene más o menos mi edad y dicen los familiares que en realidad solamente un milagro lo puede levantar de la cama donde está. Está en un hospital, pero no lo han entubado, porque los familiares no quieren que lo entuben, porque sabemos que cuando los entuban ya difícilmente es que se salven. Y no quisieron que lo entuben, pero están en el hospital, pero lo tienen en el hospital, pero no lo dejan ver, como son las reglas. Entonces, yo les pido que me acompañen, y yo sé que para Dios no hay nada imposible, y si Dios tiene misericordia de él, lo quiere levantar, pues que sea un testimonio. Él se llama Israel,
tiene un nombre bíblico. Así es que incline su rostro allí, vamos a orar por él. Y así lo ponemos en las manos de Dios. Padre Santo, Padre bueno, Señor. En estos momentos, Señor, nos dirigimos a ti, Señor, porque ¿a quién más podemos dirigirnos? Tú eres nuestro Padre, de ti viene todo, las bendiciones, y todo viene de ti, Señor. Y en estos momentos te presentamos a mi primo Israel, Señor, que está allá en ese hospital, allá en México. Sus familiares, mis primas y todos sus familiares, sus hijos, su esposa, están bien preocupados por lo que está pasando con él, Señor, pero sabemos que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y si tú, Señor amado, quieres darle una oportunidad más de vida, que él pueda levantarse de esa cama, Señor, y pueda testificar de que tuvo un encuentro contigo, Señor, en esa condición, y que para ti no hay nada imposible, Señor. Creemos, Señor amado, que tú lo puedes hacer, porque tú eres el Dios que da la vida, y si no es tu voluntad que parta de este mundo en esa condición, sabemos que tú lo puedes levantar de allí donde estás, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que se haga tu perfecta voluntad en Israel. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues gracias por acompañarme. Vamos ahora sí a la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy, el título es La bendición de estar en Cristo. Ese es el título, la bendición de estar en Cristo. Y si usted no es hijo de Dios, si usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, yo le invito para que en esta tarde usted pueda hacer una oración y pueda invitar a Jesucristo a que venga a morar en su corazón. Porque solamente se trata de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de aceptar a Jesucristo como su Salvador, a nuestro Padre como Padre suyo, y así usted viene a ser un hijo de Dios, nueva criatura en Cristo. Así es que es una bendición estar en Cristo. Yo antes vivía sin Cristo. Yo viví 30 años sin Cristo porque a los 30 años me convertí. Cuando mi hija Jennifer apenas tenía 1 año, yo tenía ya 30 años. Cuando vine a los pies de Cristo. Y todos esos años de mi vida, yo estuve sin Dios y sin esperanza en este mundo, porque no conocía a Cristo. Nadie me había presentado a Cristo como mi Salvador y nadie me había dicho cómo se acepta la salvación. Hasta que vine y alguien me guió a ser un hijo de Dios, a aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Y desde entonces soy nueva criatura, desde entonces soy un hijo de Dios y he estado bendecido en todas las áreas. Entonces, para los que son hijos de Dios y no aprecian todavía lo que es de que usted es un hijo de Dios, para ustedes esta enseñanza. Y para aquellos que no son hijos de Dios, que nunca han aceptado a Jesucristo, que simplemente viven en este mundo y no saben ni por qué vinieron a este mundo, déjame decirte que Dios tiene un propósito contigo. Tú no estás aquí de casualidad. No nacimos por casualidad. Dios tiene propósito con todo ser humano. Porque Él dice que, su palabra dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y de lo que se trata es del arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestros pecados y de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Lo demás lo va a hacer Dios. Él es el que nos ayuda con su Espíritu Santo a seguir adelante, esforzándonos cada día. Así es que ese es el título, la bendición de estar en Cristo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, porque ese es el versículo clave de estar en Cristo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El estar en Cristo es de que Dios está contigo y tú estás con Dios. Tú estás unido a Cristo y Dios está en ti. Dios mora en tu corazón. Jesucristo es Dios mismo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, en realidad tú estás en Cristo. En este versículo que acabamos de leer, vemos la frase está. Esta frase es una de las principales en este versículo porque de esta frase depende todo lo que sigue del versículo que acabamos de leer. Estar en Cristo es lo más importante del versículo. Si estamos en Cristo, todo lo demás se va a poner en orden.
Porque Dios es un Dios de orden. Cuando estamos en Cristo, cuando venimos a Cristo, antes de yo venir a Cristo, mi vida era un desorden. Yo le voy a hablar lo que fue mi vida, así brevemente, aunque ya lo he contado antes. Cuando yo vine a Cristo, mi vida era un desorden. Yo me la pasaba en fiestas, yo me la pasaba en parrandas, yo me la pasaba con mis amigos, descuidaba a mi esposa, porque yo pensé que los amigos eran más importantes que mi familia. Y entonces mi vida era un desorden, porque yo no sabía dirigir mi vida. Nadie me había enseñado cómo se vive la vida en Cristo. Y todo el que no tiene a Cristo vive una vida desordenada, déjame decirle. Aunque tú hayas aceptado a Jesucristo como tu Salvador, cuando dejas a Cristo y quieres vivir tu propia vida, tu vida va a ser un desorden. Eso tenlo por seguro, aunque tú digas que tú eres una persona de buenas decisiones, déjame decirte que no es así. Porque si no estamos en Cristo, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces lo que nosotros vamos a hacer estando sin Cristo no es voluntad de Dios, sino nuestra propia voluntad, y vamos a hacer cosas tontas que después nos podemos arrepentir todo el resto de nuestra vida. Así es que si usted está en Cristo, no se aparte del Señor. No deje la vida de Cristo que Cristo nos ha dado por los placeres de la vida, por las fiestas, por todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué? Porque lo vamos a perder todo. Con Cristo lo tenemos todo, pero sin Cristo lo podemos perder todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es una bendición estar en Cristo. Jesucristo, además de que vino a salvarnos, también vino a establecer el orden en cuanto a la vida del hombre. Si vamos a Isaías 60, 2 y 3, ahí nos dice que cuando está anunciando a Jesucristo. Aquí el profeta Isaías está anunciando el nacimiento de Jesucristo. Y según dice esos versículos, que en ese tiempo había mucho desorden. Dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está hablando del nacimiento de Cristo. Dice que dice que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad las naciones. Ahí está hablando, no está hablando de oscuridad literal, está hablando del pecado. Está hablando de la maldad. Que cuando Jesucristo viniera a este mundo, es porque este mundo iba a estar lleno de maldad, lleno de tinieblas, lleno de pecado. Pero en Jesucristo, como dice el versículo 3, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sabemos que cuando Jesucristo nació, todo el mundo se dio cuenta que nació el Hijo de Dios. Y desde entonces empezaron a perseguirlo porque lo querían matar. Sabemos que el rey mismo quiso saber dónde estaba para supuestamente adorarlo, pero no, lo que quería era matarlo, porque se dio cuenta que había nacido el Mesías. Y desde entonces el diablo lo quiso matar hasta que vino a la cruz, pero no lo mató hasta que Jesucristo cumplió su ministerio, porque su ministerio era morir en la cruz por todos los pecadores, por cada uno de nosotros. Y era necesario que Él muriera en esa condición, porque ya estaba escrito, ya estaba profetizado mismo por Isaías y por otros profetas. Entonces, cuando Jesucristo vino, según esos versículos, el mundo estaba en un desorden, había oscuridad, había tinieblas, pero Jesucristo vino a traer luz a este mundo. Y ahora la iglesia es la luz del mundo, porque dijo Jesucristo que nosotros, ¿verdad?, somos la luz de la tierra. Somos también la sal de la tierra. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces Jesucristo se fue al cielo, a la diestra del Padre, pero dejó a su iglesia, dejó a sus discípulos, nos dejó a nosotros para que nosotros seamos luz. Nosotros representamos a Jesucristo aquí en la tierra, ahora que Él está a la diestra del Padre. Pero también Él está en nosotros, porque Jesucristo es Dios y Dios es Espíritu.
De modo que Jesucristo está en nosotros, como dice el versículo que leímos de 2 Corintios 5:17, y nosotros estamos en Cristo. Y tenemos que dar testimonio de que Él está en nosotros y nosotros en Él. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Déjeme decirle que desde el último profeta que fue Malaquías hasta Mateo, fueron 400 años que Dios no hablaba al pueblo. En 400 años Dios no se manifestó. Por eso estaba el mundo lleno de tinieblas. Y en ese tiempo se seguía practicando la ley de Moisés. Seguían teniendo servicios, pero eran servicios religiosos. Los fariseos, los saduceos, los escribas, ellos eran los representantes de Dios en ese tiempo, pero eran bien religiosos y se desviaron de la voluntad de Dios. Ya los servicios que ellos hacían eran servicios religiosos. Enseñaron al pueblo a tener religión, pero no tenían relación con Dios. Solamente hacían rituales, pero en realidad el pueblo no tenía ninguna relación con Dios porque los mismos sacerdotes que deberían enseñarles no los enseñaban porque se corrompieron. Los mismos sacerdotes que deberían enseñar al pueblo a servir a Dios, a tener una relación con Dios, los enseñaron solamente a ser religiosos. Entonces no les enseñaron a tener una relación, sino les enseñaron a tener religión. Y eso es lo que ha pasado siempre. Hoy en día también hay muchas religiones, pero todas las religiones, la mayoría de las religiones, solamente religión, pero no enseñan al pueblo a tener una relación con Dios. No es lo mismo tener religión que tener relación. El que tiene una relación con Dios constantemente está en Cristo, constantemente está orando a Dios. Constantemente se está consagrando, constantemente está viviendo en santidad. Esa es una persona que tiene relación con Dios. Pero ¿qué hacían los escribas y los fariseos? Hacían solamente rituales, hacían reuniones, pero se volvieron corruptos, aún estafaban al mismo pueblo. Cuando hacían sus reuniones, venían a hacer sus sacrificios el pueblo, porque en ese tiempo se traían los sacrificios al altar, se traían los corderitos, se traían los becerros para cubrir el pecado, porque todavía Jesucristo no había pagado el precio, y seguían la ley de Moisés, pero era solamente religión. Venían y traían sus sacrificios, pero en el templo, adentro del templo se hizo un mercado. Y hoy en día también en muchas iglesias ya aparecen mercados adentro de los templos. Ya se vende hasta café, se vende de todo, tienen sus cafeterías allá adentro. Estamos hablando de iglesias grandes. Y ya apareció un mercado adentro. Ya te puedes entrar allí con tu taza de café escuchar el sermón. Y puedes hacer lo que quieras allá dentro del templo porque en realidad ya es como un mercado. Pues así estaba ese tiempo cuando Jesucristo vino a esta tierra. La gente tenía religión, pero no tenía relación con Dios. ¿Y quiénes eran los culpables? Los ministros, los religiosos, los que supuestamente sabían la Biblia, sabían la ley de Moisés, sabían cómo se debería servir a Dios, pero lo hacían erróneamente y sacándole provecho al pueblo. Porque cuando el pueblo venía, traía su corderito para el sacrificio y el corderito tenía que ser sin defecto. Cuando llegaban al templo y el sacerdote inspeccionaba el corderito o la oveja, lo que traía para el sacrificio, porque solamente el sacrificio era, sacrificaban el animal y cubría los pecados de la persona y del pueblo. Y cuando el sacerdote revisaba el animal que iba a ser sacrificado, siempre le iba a encontrar un defecto, porque era para hacer negocio. Y le decía al que traía el corderito, ¿sabes qué? Este corderito no califica. Había corrupción en el templo para los sacrificios. Este corderito no califica, tiene un problema, está enfermo, o le ponían cualquier excusa de que el corderito no era perfecto. Y cualquier animal que trajeran, decían, no es perfecto, no califica. Pero mira, aquí tenemos ganado,
escógete uno, y estos, todos los que tú puedas escoger ahí, todos califican porque ya están seleccionados. Así es que iba la persona y compraba de ahí del templo. Por eso era una mercadería en el templo. Y Jesucristo estaba en realidad enojado con lo que se estaba haciendo. Porque ya no era una relación con Dios, ya era una religión la que estaban haciendo solamente, y se aprovechaban del pueblo porque en su ignorancia el pueblo pues les hacía caso. Y como ellos eran los líderes, pues no podían decir nada, porque lo que dijera el sacerdote estaba bien. Y tenían que comprar de lo que se vendía en el templo para el sacrificio, siendo que ellos traían sus propios animales. Pero así era como se ministraba en ese tiempo, en tiempos de Jesús. ¿Por qué cree que Jesús se enojó cuando llegó al templo y vio todo eso adentro del templo? Vamos a leer Juan capítulo 2, versículos del 13 al 16, para que usted se dé cuenta lo que estaban haciendo adentro del templo. Porque era un templo grande, no cree que era un templo pequeño. El templo en Jerusalén era el templo que hizo Salomón, un templo grandísimo, majestuoso. Y allí había mercado y vendían y también cambiaban monedas. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes. Imagínense, había bueyes, ovejas, palomas, todo lo que se sacrificaba, ahí estaba. Y a los cambistas allí sentados. Allí había mesas y los que hacían los cambios de dinero por ovejas, ahí estaban, ahí había todo. Ahí estaban los financieros para financiar todo lo que se vendía, y estaban los animales. Así es que de allí mismo se hacía mercado. Dice, y haciéndose, dice allí, él estaba bien indignado, Jesucristo, dice, y haciendo un azote de cuerdas, en otras palabras como un látigo, echó fuera del templo a todos, y dice, a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Estaba airado, estaba molesto. ¿Por qué? Porque se hizo un mercado en el templo. El templo que era la casa de Dios, en otro versículo dice, mi casa es casa de oración. Y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Porque los 4 evangelios hablan de este acontecimiento. Mateo, Marcos y Juan, Lucas y ahora Juan. Todos hablan, los 4 evangelios, de este acontecimiento, pero cada uno habla en una interpretación diferente. Entonces la casa de Dios la hicieron cueva de ladrones, la hicieron un mercado. Por eso Jesucristo estaba airado, por eso él estaba indignado. Porque dice, esta es la casa de oración, es la casa de mi Padre. Aquí se viene a orar, aquí se viene a adorar a Dios, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Hicieron un mercado adentro del templo. Entonces, por eso nosotros cuando aquí abrimos este local, dijimos que aquí no íbamos a hacer nada de vender aquí adentro. Nada de mercado aquí adentro. A veces lo que hacemos es, si hacemos una cena, la hacemos allá afuera, pero es para convivir, es para entre nosotros, convivir como hermanos. Pero aquí en el templo no se debe de vender nada. Así estaba la condición de los religiosos en ese tiempo cuando vino Jesús. Estaban en realidad bien desordenados, y Jesucristo, además de darnos salvación, vino a ordenar nuestra vida. Vino a darnos instrucciones cómo se debe de vivir la vida en Cristo. Es por eso que a los religiosos de ese tiempo Jesucristo fue la piedra en sus zapatos, si es que usaban zapatos, aunque dicen que usaban sandalias, ¿verdad? Aunque realmente dice la Biblia que Jesucristo fue piedra de tropiezo para ellos, según 1 de Pedro 2, del 6 al 8. Ahí habla de la piedra y se está refiriendo a Jesucristo. Vamos a leer. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Para vosotros, está hablando
allí el apóstol Pedro, para vosotros, pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Los judíos estaban supuestos a recibir a Jesucristo, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Y cuando vino Jesucristo no lo recibieron, porque se les hizo dura la palabra. Imagínense que ellos están haciendo su negocio allá en el templo y llega Jesucristo con un látigo a sacarlos a todos para afuera. No estaban contentos. Y de ahí en adelante, todo lo que sea Jesucristo, todo les parecía mal. Porque ellos eran religiosos y ellos no tenían ninguna relación con Dios. Ellos no estaban ni siquiera cerquita de Dios. Y Jesucristo los confrontaba día con día. Y todo el tiempo mientras Jesucristo inició su ministerio, era, como dije hace un momento, era la piedra en el zapato para ellos. Porque todo les molestaba. Sanaba a alguien en un día de reposo, le decían que estaba mal porque había sanado a alguien en el día de reposo. Todo lo que hacía Jesucristo, todo lo observaban y decían, tú estás violando la ley. Y tú te haces que eres el Hijo de Dios. Y no hay hombre que sea Hijo de Dios porque Dios es nuestro Padre. Y de todo lo que Jesucristo hacía, de todo le cuestionaban. ¿Por qué? Porque no creyeron a Jesús. No creyeron de que Él era el Hijo de Dios, siendo que Él miraba, Él les decía directamente que Él era el Hijo de Dios y miraban las señales que hacía y con todo y eso no le creían. Hacía sanidades, milagros, que la gente se quedaba asombrada, multiplicaba el pan, los peces y todo lo que Él hacía, pero siempre lo cuestionaban. Decía, ¿para qué haces eso? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Porque nunca quisieron aceptar la palabra de Jesucristo ni lo que Él hacía, porque ellos eran religiosos y les vino a tirar abajo todo lo que ellos estaban haciendo. Por eso lo odiaban, por eso lo criticaban. Y así mismo en estos tiempos, cuando se predica la sana doctrina, las personas que sacan provecho de la iglesia también se enojan con aquellos que tenemos sana doctrina. ¿Por qué? Porque saben que uno les descubre sus malas mañas. Porque hay quienes se aprovechan del pueblo solamente para sacar provecho, sacarle lo que tienen, pero en realidad no los enseñan a tener una relación con Dios. No los enseñan a acercarse a Dios. Y eso es lo principal. Todo pastor tiene que enseñar al pueblo a acercarse a Dios. Porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho a los pastores, de hacer al pueblo que se acerque a Dios. Simplemente está en doblar rodilla y postrarse ante su presencia y depender de Él día con día. Pero así estaba este pueblo, así estaban los religiosos, sacando provecho, y Jesucristo era su enemigo. También en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, dice que a los suyos vino, hablando de los judíos, vino a los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a los judíos, se manifestó a ellos, pero ellos no lo quisieron recibir, lo rechazaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos somos todos nosotros que somos gentiles. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dio la libertad de ser hechos hijos de Dios, nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, aunque no somos judíos, solamente por aceptar el sacrificio en la cruz. Todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador, que Él fue a la cruz por nosotros, todo aquel que cree en Él viene a ser salvo. Así de fácil. Y fue tanto el odio que le tuvieron a Jesucristo los religiosos de ese tiempo, que no descansaron hasta que lo llevaron a la cruz. Aun cuando lo llevaban ante las autoridades para juzgarlo, mismo Poncio Pilato, que era la autoridad máxima en ese tiempo, ¿verdad? Dijo en Mateo 27, vamos a Mateo 27, del 22 al 25. Mateo 7, del 22 al 25 dice:
27, perdón. 27, del 22 al 25. Dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron, sea crucificado. Todos los judíos que lo odiaban, les dijo que lo crucificaran. Porque Poncio Pilato era el gobernador, era el que daba la orden si le hacían juicio o no. Dice, y el 23 dice, y el gobernador les dijo, o sea, Poncio Pilato, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. En otras palabras, yo no hallo ningún mal en este hombre, pero si ustedes lo quieren crucificar, yo no tengo que ver nada en esto. Y se lavó las manos, pero como quiera consintió. El 25 dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense qué maldición se echaron. Era tanto el odio que le tenían a Jesucristo estos judíos, que aún dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Ellos mismos echaron la maldición, porque injustamente lo crucificaron solamente porque él andaba haciendo cosas buenas. Pero los religiosos por la religión que tenían, por lo que ellos practicaban, les cayó pesado, les cayó mal y era su enemigo. Porque les descubrió todas sus malas mañas, todas sus malas costumbres, todo lo que ellos estaban haciendo era contrario a Dios. Se estaban aprovechando de la situación y no hacían nada para que el pueblo se acercara a Dios. Antes lo que hacían más es alejar al pueblo de Dios. Cuando una iglesia es religiosa, en vez de acercar al pueblo a Dios, lo va a alejar más. Porque la religión no nos acerca a Dios, nos aparta de Dios. Pero cuando tú tienes una relación con Cristo, la religión no tiene en realidad nada que ver. Hay muchas religiones en el mundo y a veces tenemos que ponerle nombre a las iglesias para definirnos quiénes somos. Pero el hecho de que nosotros seamos remanente fiel no quiere decir que somos religiosos. Simplemente somos una doctrina que queremos agradar a Dios, apegándonos a las Escrituras y pidiéndole a Dios que nos dé mensaje cada día para el pueblo, para acercar el pueblo a Dios. Y hay veces que Dios nos trae mensajes donde son un poco fuertes, pero esos mensajes son para acercarnos también a Dios. No son mensajes para alejarnos de Dios, sino para acercarnos a Dios, porque muchas de las veces estamos mal. Muchas de las veces estamos caminando mal y creemos que estamos bien, y a veces el mensaje viene fuerte, pero es necesario recibirlo porque es Dios trayendo disciplina a nosotros. Como el mensaje que trajo Melvin el viernes, era un mensaje fuerte para todos nosotros, pero era necesario porque muchas de las veces creemos que estamos bien. Muchas de las veces creemos que lo que estamos haciendo como hijos de Dios le agrada a Dios. Estamos en la gracia y creemos que podemos hacer cualquier cosa y que Dios está contento, pero no. La Biblia dice cómo debemos de vivir. Y si estamos mal, Dios nos dice, estás mal, te tienes que enderezar. Si quieres seguir en mis caminos. Todo es por nuestro bien, todo es para acercarnos a Dios, no para alejarnos. Por eso a veces los mensajes son fuertes, pero es necesario que sean los mensajes fuertes, porque a veces estamos tan lejos de Dios que Dios lo que quiere es jalarnos la cuerda para que nos acerquemos a Él, y el único modo que lo hace es trayéndonos mensajes fuertes para que entendamos que nos estamos alejando, que no tenemos una relación con Dios, sino que solamente venimos a ser como religiosos, como en ese tiempo. Por eso cuando Dios habla, reciba la palabra y no le eche la culpa al que está predicando. Porque aquí solamente somos instrumentos. Aquí solamente somos voceros de Dios. Pero el mensaje va para todos.
Así es que recibamos la exhortación, recibamos la palabra, aunque esté fuerte, hay que recibirla. Porque es Dios ayudándonos, acercándonos a Él. Porque Dios no se lleva con el pecado, Dios habita en la santidad y quiere que su pueblo viva en santidad. Entonces hay que recibir todo lo que venga de Dios. Y si nosotros estamos en Cristo, no estamos exentos de sufrir, porque acuérdense que el estar en Cristo implica muchas cosas. Jesucristo sufrió, padeció, y nosotros también al estar en Cristo a veces tenemos que sufrir por su causa. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Mateo 5, del 11 al 12, porque cuando Jesucristo estuvo aquí también les enseñó de que no era fácil. Y aquí a los discípulos y a nosotros también nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Él nos está enseñando aquí que somos bienaventurados cuando por causa de Jesucristo nos maltratan, se burlan, nos critican y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, dice allí. Que sean mentiras. Dice que nos gocemos y nos alegremos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Así persiguieron en aquel tiempo a los profetas y a Jesucristo mismo lo persiguieron para matarlo. Pero somos bienaventurados cuando por causa de Jesucristo padecemos estas cosas. Así es que es una bienaventuranza aún hasta sufrir por la causa de Cristo. Nada está perdido cuando estamos en Cristo, todo es un bien para nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 28 al 33 también habla de los discípulos que siguen a Cristo, que lo que nos puede pasar. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos caerá a tierra, sino fuere la voluntad del Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis más, valéis vosotros que muchos pajarillos. Y cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No es fácil, según ahí dice Jesucristo, dice que no temamos a aquellas personas que quieren aún quitarnos la vida, porque dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, y que si Dios tiene cuidado de los pajarillos, con más razón va a tener cuidado de nosotros. Si Dios no permite que te suceda nada, si tú por confesar a Cristo, por decir que eres hijo de Dios, te critican y aún hasta te tratan de hacer daño, no te tienes que preocupar, porque tu vida está en las manos de Dios, porque Dios no va a hacer nada que no sea su voluntad. Pero dice que no tenemos que tener temor a esa gente que te odia por ser cristiano, porque no eres como ellos. No tenemos que temer a nada, ninguna persona que quiera agredirnos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Nadie de nosotros puede contar los cabellos de la cabeza, y si usted se pone a contarlo, no acaba, yo creo, ni en toda su vida. Pero Jesucristo, Dios, sabe cuántos tenemos. Así es que aún sabe cuántas canas tenemos, porque ya los que tenemos canas, pues ya tenemos cabello negro, cabello blanco algunos. Pues Él sabe distinguir cuántos cabellos tenemos, aún blancos y negros. Porque Él conoce todo, Él sabe todo. No tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Bueno, ser cristiano no es nada más decir, soy cristiano. Es una entrega total al servicio de Dios. Es dar testimonio con nuestra vida. Es dejar todas nuestras vidas en las manos del Señor. Es negarnos a nosotros mismos. Es tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, según Lucas 14:27. Eso implica ser hijo de Dios.
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así es que ser cristiano, ser hijo de Dios, estar en Cristo, no es nada más decir soy cristiano. Implica ahora negarnos a nosotros mismos. Porque cualquiera puede aún hasta traer un mensaje, aún hasta sin ser cristiano. Pero lo que cuenta son los frutos. Lo que cuenta es nuestra vida con Dios. Nuestra relación con Dios es lo que cuenta. Los frutos que estemos dando nosotros, eso es lo que cuenta, eso es lo que nos define si somos hijos de Dios. Eso es lo que cuenta. No lo que digamos nosotros, sino lo que nosotros manifestamos con nuestra vida, con nuestro diario vivir. Así es como nosotros sabemos si somos cristianos o no. Aunque estar en Cristo parece ser un sacrificio, porque para muchos se les hace un sacrificio ser cristianos. Pero también es una bendición, porque el mayor sacrificio ya lo llevó a cabo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. Se sacrificó Jesucristo siendo que Él era bueno. Él no tenía pecado. Él dio su vida por nosotros. Él pagó el precio por nosotros en la cruz. El sacrificio más grande ya lo hizo Jesucristo en la cruz. Ahora nosotros solamente debemos de hacer la voluntad de Dios. Pero se requiere un esfuerzo. Y la gente no se quiere esforzar. Entonces, todo se requiere esfuerzo. Pero el sacrificio ya lo hizo Jesucristo. A mucha gente se le hace un sacrificio ser cristiano. Pero es porque estamos acostumbrados a la vida mundana. Y eso puede suceder cuando una persona está recién nacida de nuevo. Eso puede ser una persona que acaba de recibir a Jesucristo como su Salvador. Porque ha llevado una vida desordenada, como cuando yo vine a los pies de Cristo hace casi 30 años atrás. Hace aproximadamente 25 años. Pero cuando uno lleva una vida desordenada, claro, a veces se le hace difícil ordenar su vida, pero con la ayuda de Dios, Dios nos puede ayudar y con su palabra, porque la palabra de Dios está aquí, el consejo de Dios está en la Biblia. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra. Entonces se les hace difícil porque están acostumbrados a vivir una vida desordenada. Pero ya una vez que nosotros nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos da sabiduría y Dios nos ayuda con su Espíritu Santo a ordenar nuestra vida. Pero todo se requiere esfuerzo. No volver a hacer las cosas que antes hacíamos, no volver a juntarnos con la gente que nos llevaba a pecar, no volver a involucrarnos en las cosas mundanas. Entonces se requiere un esfuerzo, se requiere uno evitar el contacto con personas aún que dicen ser tus amigos, pero en realidad te están llevando a la perdición. Implica todo eso. Yo tuve que dejar a mis amigos, mis familiares. Yo aquí tengo primos aquí en esta ciudad que hace desde que me convertí no los he visto. ¿Pero por qué? Porque ellos viven su vida y yo vivo la mía. Y vivimos aquí en la misma ciudad, aquí en bonita, y no está tan grande esta ciudad, que si los veo ya ni los conozco. Imagínense 25 años que no va a unos primos míos, primos hermanos, hijos de tíos míos, hermanos de mi papá. Algunos sí los conozco porque a veces nos vemos en el trabajo, ellos hacen lo mismo que yo, algunos de ellos. Pero hay otros que yo no los conozco porque estaban pequeños en ese tiempo, eran jovencitos, ahora ya tienen hijos grandes que si los veo no los conozco. ¿Pero por qué? Porque yo tuve que dejar todo eso. Yo les prediqué, yo les enseñé, les dije, ahora ya voy a la iglesia, ahora ya no soy el mismo de antes. Ya dejé la vida que no agrada a Dios, ahora estoy aprendiendo la palabra de Dios, ahora me estoy santificando para agradar a Dios. Y yo les testifiqué. Algunos de ellos vivían allá en un lugar que se llama Naples Park, algunos de ustedes lo conocen, esas calles, la 110, la 108, allí vivían algunos de ellos. Y yo iba a predicarles ahí recién convertido, a todos mis amigos que eran de donde yo soy y parientes que estaban allí. Les fui a testificar de que yo ya no era la misma persona, que ya había cambiado y que yo ahora estaba yendo a la iglesia. Pero nadie quiso seguirme. ¿Qué puedo hacer? Pues desde entonces yo tuve que dejar todo lo que me impedía buscar de Dios.
Y si no hubiera sido por eso, no hubiera de haber perseverado. Porque si yo me sigo involucrando con ellos y me sigo si yo no dejo las amistades, los amigos, pues me llevan otra vez a vivir la vida que antes vivía. Y no voy a estar aquí predicando. Entonces todo implica un esfuerzo. Es necesario a veces dejar las amistades, aunque seamos compadres, a veces tenemos que dejarlos. Porque no podemos seguir su vida que ellos llevan. Ellos han decidido vivir su vida que ellos les gusta vivir, pero nosotros no. Ahora somos nuevas criaturas, ahora estamos en Cristo. Ahora ya no queremos agradar a la gente, ahora queremos agradar a Dios. Porque con Dios lo tenemos todo, pero sin Dios no tenemos nada. Vamos a Deuteronomios capítulo 30, versículos del 11 al 14. Porque hay personas que creen que es bien difícil servir a Dios, que es bien difícil ser hijo de Dios, pero no es difícil ni imposible. Aquí Dios le habló a su pueblo Israel allá en el desierto, por medio de Moisés, y les dijo: porque este mandamiento que yo os ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digáis: ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, y a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumpláis. Esta es la palabra, este es el consejo de Dios, la Biblia. Todo la tenemos, usted hasta en su celular la puede tener. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está el mandamiento de Dios. No es tan difícil, pero a veces hacemos todo lo que está a nuestro alcance para hacer otras cosas, menos para leer la Biblia. Los culpables somos nosotros. Y lo decimos: qué difícil es buscar a Dios. No es difícil, ni es imposible, pero nos gusta entretenernos en otras cosas. Pero ahí está el consejo de Dios, ahí está la palabra de Dios, ahí está todo lo que Dios quiere enseñarnos y cómo quiere que vivamos. Aquí no lo dice su palabra. No tenemos que esperar que un ángel venga del cielo y nos diga qué es lo que Dios quiere que hagamos. A veces quisiéramos que viniera un ángel y nos dijera: mira, Dios quiere que hagas esto y esto y esto otro. Le aseguro que ni caso le vamos a hacer al ángel, porque no le vamos a creer, somos tan incrédulos. Pero aquí está la palabra de Dios, aquí está escrita para que la cumplamos, y no es difícil, dice allí, no es imposible. Lo que tenemos que hacer es vivirla ya, para agradar a Dios, para decir que somos hijos de Dios, para decir que estamos en Cristo. Entonces, el problema es que nosotros lo hacemos bien complicado. Porque nosotros, los seres humanos, somos bien complicados, hermano. A todo le queremos buscar solución, lógica. Y en Dios, todo es diferente. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Y es por eso que si no dejamos nosotros nuestros caminos, no podemos seguir a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos diferente a como piensa Dios. Y la gente quiere entender a Dios cuando en realidad nuestro entendimiento está bien simple. Lo que tenemos que hacer es creer en su palabra. Es lo único que Él no pide que lo entendamos, Él quiere que creamos. Porque nuestra mente humana no puede entender todos los misterios de Dios. Pero sí podemos creer su palabra. Hasta una persona que no sabe leer puede creer su palabra. Son los que más creen. La gente más simple. Usted va con un estudiante, con un universitario, y dice: tú estás loco, yo tengo mucho estudio. Yo sé hasta idiomas. ¿Tú qué me vienes a enseñar a mí si tú eres un analfabeto? Eso es lo que te pueden decir. Porque ellos creen que el estudio es más importante que la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. El que no tiene la Biblia, el que no tiene la palabra de Dios, podrá tener muchos títulos, pero si no tiene a Dios, de nada sirven los títulos, porque los títulos no salvan a nadie.
pero Jesucristo es nuestro Salvador y todo el que está en Cristo es salvo. Aunque tú no sepas ni leer, solamente con que tú sepas, con que tú creas lo que Dios dice en su palabra, aunque ni sepa leer, ya con eso eres salvo. No se necesita título ni estudios, solamente un corazón que crea. Es lo que Dios busca. Ya casi estamos por terminar, si es que vamos un poco rapidito. ¿Qué es lo que estos versículos de Deuteronomio nos enseñan? Pues que en realidad para obedecer a Dios no necesitamos que venga un ángel de Dios o personas bien estudiosas para enseñarnos la palabra. Aquí está. El Espíritu Santo nos enseña también de la palabra. Cuando tú lees la palabra, cuando tú la estudias, el Espíritu Santo te trae a memoria la palabra de Dios cuando tú la necesitas. Dice que Él trae a memoria cuando estemos aún en los tribunales. Dice que no nos preocupemos de qué vamos a decir cuando nos juzguen, porque el Espíritu Santo nos traerá a memoria lo que habremos de decir. O sea que hasta el Espíritu Santo nos ayuda para defendernos cuando conocemos su palabra, cuando la tenemos guardada en nuestro corazón. Vamos a 1 de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 2. Porque en este caminar, como esto es estar en Cristo, es un caminar diario y es un caminar donde a veces hay piedras en el camino, a veces hay tropezones que uno puede caer cuando uno va caminando, porque este es un caminar. Entonces el caminar del cristiano es un poco difícil por el hecho de que hay obstáculos que pasar. Y a veces en este caminar, pues sucede que nos tropezamos. Y sucede que a veces caemos en este trompezón. Pero hasta en eso Dios sabe que podemos caer y tropezar y caer. Pero hasta en eso Dios tiene la solución. Por eso dice 1 Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí el apóstol Juan, que era un apóstol que vivía en santidad, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se incluye porque Él sabe que Él también puede pecar. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No somos perfectos. Aunque ya estamos en Cristo, hay obstáculos que pasar. Y a veces en los obstáculos podemos caer. Y podemos pecar, como dice ahí, que si cometemos pecado, tenemos a un abogado, Jesucristo el justo. Así es que Dios no nos lo hace imposible de servirle. Porque aun si tú caes en pecado, Dios te puede levantar cuando tú vas delante de Dios a pedirle perdón. Porque Él es nuestro abogado. No estamos solos. Él no nos dejó huérfanos. Por eso hay que esforzarnos cada día para servir a Dios con un corazón limpio, vivir en santidad. Pero si yendo de camino te tropiezas y te caes, lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios y levantarte. Dice que Él no dejará caído al justo, sino que Él lo va a levantar. Pero hace falta que nosotros reconozcamos que fallamos, que nosotros nos descuidamos. Acuérdese que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Como ovejitas que somos. Va a devorar a la que está débil, va a devorar a la que está desnutrida, va a devorar a la que está descarriada, va a devorar a la oveja que en realidad no tiene amparo, a la que se salió del redil. A esa es a la que el diablo, como león rugiente, va a devorar. Por eso tenemos nosotros que ser sabios y mantenernos bajo el abrigo del Altísimo. Mantenernos bajo sus alas. Porque Salmo 91 claramente dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Estar bajo el abrigo es estar en la voluntad de Dios. Estar en Cristo es estar bajo el abrigo del Altísimo. Y si nos mantenemos nosotros bajo su abrigo, bajo su voluntad, el diablo no nos va a hacer nada porque estamos bajo la mano poderosa de Dios. Pero si tú te descuidas y si tú te distraes en este caminar y dices, bueno, voy a ir para allá, distraerme un ratito, voy a ir por allá, parece que por allá se ve buena la situación, y te apartas de la voluntad de Dios, el diablo anda como león rugiente, el diablo no va a perdonar. Por eso tenemos que estar siempre en la voluntad de Dios. No hagamos nada que creemos nosotros que Dios no va a tomar en cuenta, porque el diablo no perdona. Mantengámonos bajo la voluntad de Dios. Y si tú sabes que es riesgoso ir a un lugar, pues no vayas. Di, no me conviene ir. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y él no va a perdonar al rebaño. Él va a devorar a la descuidada, a la descarriada o a la débil. Por eso tenemos que siempre estar nutriendo con su palabra, porque su palabra es el alimento que nosotros necesitamos. Una oveja que está bien alimentada, no fácilmente el diablo la va a devorar. ¿Por qué? Porque está fuerte y sabe defenderse. Tiene sabiduría, tiene discernimiento. Pero si estamos desnutridos y débiles, si no buscamos su rostro, si no nos congregamos, no buscamos su palabra, no nos nutrimos con su palabra, entonces vamos a estar débiles, vamos a ser ovejas débiles, flacas. Si usted ve cómo vive la vida salvaje, las fieras devoran a toda la más débil, a la que está herida, a la que no puede correr. Esa es la primera que van a devorar. Así es el diablo. Va a devorar a las ovejas más vulnerables. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si estamos en Cristo, hay que estar bajo su abrigo, hay que estar bajo su sombra, hay que estar bajo sus alas. Y mientras estemos allí, el diablo, aunque ande como león rugiente, no va a poder hacer nada con el rebaño. Porque el que nos guarda es Jesucristo, que es nuestro pastor. Y con Él estamos seguros. Pero tenemos que estar en Cristo, hermanos. Y si pecamos, acuérdese, tenemos un abogado. Arrepintámonos rápidamente, pidámosles perdón a Dios y humillémonos rápidamente antes de que el diablo tome más ventaja. Porque de lo contrario, el diablo no va a perdonar. Vamos a ponernos de pie y sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Pueden pasar al altar los hermanos. Y yo no sé cómo está tu vida, pero si tú sientes que Dios te ha hablado y sientes pasar enfrente, pasa enfrente. Yo no conozco tu vida solamente Dios y tú la conocen. Yo no sé cómo tú estás caminando, yo no sé cómo estás viviendo, pero Dios sí sabe y tú también. Y si tú sientes, ¿verdad?, que quieres pasar enfrente y que Dios te ministre, puedes hacerlo. El altar está abierto para todo aquel que quiera pasar y que quiera ser ministrado con la oración. De lo contrario, tú puedes estar ahí en tu lugar y darle gracias a Dios de que tú estás en Cristo. El que no está en Cristo, aquel que no ha aceptado a Jesucristo, puede pasar enfrente también. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, puedes pasar enfrente y también te podemos presentar delante de Dios para que vengas a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios nos ha hablado a todos porque Él quiere que vivamos en su presencia y que hagamos su voluntad, porque estando con Él estamos seguros, hermano. De lo contrario, ahí donde estás, dale gracias a Dios por su palabra y que el Señor nos siga ministrando, yendo a nuestros hogares en esta noche, el día de mañana. Que Dios nos siga ministrando con su Espíritu Santo. Adoremos a Dios con este canto y en breve nos despedimos. Gracias, Señor. Estoy aquí, Señor Jesús.
Salvador, estoy aquí ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, extiende tu manto, y seré limpio. Extiende ese manto de misericordia, de amor, Señor, sobre cada uno de nosotros. Aquí está tu pueblo, tu iglesia, Señor, que te ama. Que siempre estemos bajo tu abrigo, bajo tus alas, Señor, porque solamente ahí estamos seguros, Señor. Te pedimos, Señor, por aquellos que a lo mejor, Señor, están, Señor, fuera de tus alas, fuera de tu abrigo, familiares, amigos, conocidos. Padre Santo, tráelos de nuevo, Señor, así como la gallina, Señor, cobija a sus polluelos, Señor. Que así puedan refugiarse bajo tus alas también, Señor, así como estamos, remanente fiel aquí, Señor. Extiende tu manto, Señor, sobre aquellos que están a lo mejor, Señor, fuera de tu manto. Para ti no es nada imposible, Señor. Alcánzalos con tus alas, con tu misericordia, con tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Señor, porque tú nos has hablado en esta tarde. Gracias por el mensaje, gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda, que nos enseña, Señor, que nos da discernimiento, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que nos lleves a nuestros hogares. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este lugar. Llévanos con bien a cada uno, Señor, a cada familia, a cada joven, cada niño, Señor, a cada varón, cada dama, Señor. Llévanos con bien, Señor, en nuestros vehículos, Padre, y que podamos, Señor, descansar esta noche para el día de mañana, levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Acuérdense que el miércoles vamos a salir a las 9 y de ahí en adelante a las 9 todos los miércoles. El sábado que viene servicio de jóvenes también. No falte el servicio de jóvenes.
Este sábado que viene ya es el día 26. Así es que ese sábado aquí los jóvenes van a estar ministrando. Dios les bendiga y hasta el miércoles.